Bueno, ¿qué tal? Estaba intentando cebarme un mate, pero se me acababa la presentación. Nosotros hoy nos reunimos para compartir un poco el texto de Chiriguini, un texto que vamos a tomar la idea, o que nos estamos centrando en la idea de las identidades socialmente construidas. El objetivo hoy es trabajar a la cuestión de la identidad eh, como la base para poder interpretar posteriormente cada uno de nosotros no solo las identidades culturales que nos atraviesan, sino también para percibirnos en nuestra identidad profesional, en nuestra identidad laboral, o sea, diferentes, múltiples identidades que vamos desarrollando, pero está bueno esto porque lo que nos va a traer Chiriguini es esta idea fuerte de que las identidades son construcciones sociales fuertemente fruto de las relaciones que establecemos en la sociedad, eh, no solo individualmente, sino también grupalmente, como partes a veces de un colectivo, a veces parte de una etnia, a veces parte de lo que fuese. Entonces esto es muy importante entenderlo porque la construcción del concepto de identidad que nos va a proponer tiene ese valor, el valor de una construcción de la identidad desde la mirada de construcción, relacional, de contacto con el otro, y que de alguna forma se aleja de miradas más esencialistas, que es la otra mirada que presenta el autor como para explicar también de qué se está o de qué se trata esta cuestión de la identidad. Pero bueno, vamos a empezar directamente con el texto, nos va a ayudar eso a interiorizarnos un poco más en la propuesta de Chirini y que es lo que nos interesa que lo que hable el autor, la autora en este caso, y no tanto uno, ¿no? Que es el que solamente repite lo que lee. El texto de Chiriguín, Identidades socialmente construidas, al principio la introducción ya tiene nos otorga cierta claridad sobre dónde va a estar posicionada el trabajo de la autora. Va a hablar de que en primer lugar va a presentar el enfoque esencialista, esta idea de la identidad como sustancia, ¿no? Esta idea de como que esa identidad que permanece inalterable a través del tiempo, y que nos permite a muchos seguir otorgándole rasgos a determinados grupos humanos o a determinados colectivos, como si esos grupos no hubieran cambiado a lo largo del tiempo. Eso es muy característico de cuando, por ejemplo, el texto va a dar también este ejemplo, pero cuando uno se acerca y dice, bueno, ¿cómo te imaginas un mapuche? Bien. Lo digo así porque todavía en la idiosincrasia de muchas personas se piensa mapuche es una persona viviendo, no sé si en un toldo, pero casi, y con unas pieles encima, y no con. Entonces, en la idiosincrasia todavía de la construcción de la otredad del otro, en estas miradas esencialistas todavía se mantiene como lo. Entonces, cuando te dicen, no, pero mira, el mapuche no es más, si el mapuche soy yo soy mapuche. Entonces, cuando te dicen así, dices, pero bueno, sos mapuche, mapuche. O sea, ¿por qué? Porque se mantiene una construcción de la identidad del otro que se quedó en el tiempo, estática, ¿no? Entonces, esas miradas esencialistas generalmente contribuyen a mirar ese estilo. Que entonces, si de pronto entonces esta persona no habla mapuzungún, no vive en determinada característica, no se viste de tal manera, no sé, no tiene no hace rogativas o lo que fuese, entonces no sos mapuche, porque tu identidad no es la misma. No, sí. Por eso va a dar paso luego ella a plantear otra forma de comprender la identidad, que es el enfoque relacional. Bien, y que el enfoque relacional lo que asume es la dinámica social que caracteriza la construcción de la identidad. Los pueblos originarios no se mantienen impolutos, ajenos a la realidad en la que están insertos, o la realidad que los insertaron, sino que van modificando su identidad, cómo construyen su identidad, cómo hacen lectura de su cultura, ¿no? En algunos casos mantendrán su lengua, en otros mantendrán eh, sus creencias o sus celebraciones religiosas, o lo que fuese, ¿no? O sea, pero sin embargo en otros casos
nos encontraremos con otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la identidad se va alimentando de la relación social en el mundo en que se está inserto. Y eso también va a implicar muchas veces esas relaciones de poder. Por eso también muchas veces el enfoque que se utiliza para la construcción de la identidad o la comprensión del otro, de la identidad del otro, quién es el otro, desde la estructura de poder es el esencialista. ¿Por qué? Porque la mirada esencialista, la mirada sustancialista, la mirada que cree que hay una esencia de las cosas y esa es inmutable, permite de esa manera nombrar a ese otro como alguien que es lejano a nosotros, que no ha progresado lo suficiente. Esto lo podemos vincular rápidamente con la construcción de la diferencia en la otredad, ¿no? Por eso aparece el concepto de etnocentrismo, eurocentrismo, ¿no? La construcción de un otro que desde el poder viene bien, ¿no? Cuando, imagínense, esto es interesantísimo, ¿no? Cuando se construye, eh, digamos, desde los medios de comunicación hegemónicos, se construye la identidad de las comunidades que pelean por diferentes porciones de tierra, digamos, ¿no? Que pertenecen a las comunidades y que han sido adquiridas por extranjeros en la cordillera y demás, la construcción que se hace de ese otro que reclama esas tierras muchas veces raya esta idea, ¿no? O sea, construyamos al otro como un terrorista, construyamos a ese otro mapuche como un sacado, un violento, un salvaje. Un poco la construcción que ha hecho, que se viene, digamos, a ver, pensemos en una de las grandes fuentes de construcción de la otredad de este lugar es el Facundo de Sarmiento, ¿no? Esta idea de civilización, barbarie, bien. Entonces, la construcción esencialista de la identidad como si se basa en esto, ¿no? En partir esencialmente de una identidad estática. El planteo de Chiriquí va a ser, no. Hay un enfoque relacional, que la identidad es una construcción y que absorbe también la realidad social en la que está inserta. Bueno, en esta introducción que se me ha hecho bastante larga y que ya he dicho mucho, no creo que digamos mucho más de lo que dijimos, pareciera en este encuentro, va a desarrollar algunas cuestiones, va a ampliar un poquito las ideas, por eso va a decimos que la noción de identidad es el resultado de una construcción social y su definición estará relacionada con el enfoque teórico que se privilegia. Esto es otro elemento, ¿no? O sea, a nivel académico, también cómo se define la identidad tiene que ver desde dónde se está mirando la construcción de la identidad. Por eso también es importante entender desde dónde escribe alguien. Bien, cuando nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Bueno, hay autores, historiadores que consideran que la construcción de la identidad de los pueblos originarios en Argentina puede pasar por el hecho de si en un momento del año habitaban, no sé, Chile y después pasaban para Argentina, no son chilenos. Sí, pero son preexistentes Argentina y Chile, entonces no son ni uno ni otro, son personas que vivían en estos espacios y luego le fueron expropiados, ¿no? Pero si uno separa, según el enfoque teórico en el que se para, la construcción de la identidad va a tener su influencia, va a ser también, puede ser, probablemente sea diferente. Entonces, aquí dice, de un pensamiento crítico se considera que el tratamiento dado al concepto de identidad desde la diferencia es encubridor de otras relaciones sociales, en particular relaciones de poder y desigualdad. Y hay una frase interesante acá que dice, podríamos decir que el que domina, nomina. Entonces esto es un poco lo que decíamos recién, ¿no? O sea, el enfoque más de la identidad es decir, de definir al otro como esto es un mapuche, esto es un negro, esto es un gaucho, esto es una mujer, esto es un gay. O sea, cuando uno define la identidad del otro, sea cultural, sexual, y la esencializa, o sea, decir, esto es el modelo estereotípico, bueno, el que domina, nomina, ¿no? ¿Quién pone el nombre y las características? Bueno, el poder. Entonces, hay que estar atentos a estas construcciones, ¿no? De cuestiones de poder, de hegemonía, en las construcciones de la identidad. Por eso también es interesante este enfoque relacional, que no niega la historicidad de la construcción de la identidad, pero también le da un carácter dinámico social muy importante. Bueno, habla de la identidad colectiva y la necesidad de ser, al ser un texto y un trabajo antropológico, hacer referencia al colectivo digamos, de los pueblos originarios, les va a decir la identidad étnica. Hace referencia a eso. Bueno, la introducción nos da un pantallazo de lo que va a pasar, por eso ahora vamos a hacer algo más escuetos en la explicación de los
diferentes subtítulos, nos pararemos a que ustedes puedan, al leer el texto, detectar las ideas centrales. Recuerden, como siempre, si no tienen el texto, pídalo en comentarios. La identidad, alteridad y cultura. Acá hay algo muy importante que tiene que ver con la construcción del otro y del nosotros. Bien, aquí lo que va a hacer Chiriquini es la construcción del nosotros. Muchas veces también se basa en la identificación de un otro, ¿no? Entonces, el nosotros compartimos ciertas características comunes, ese otro no las comparte, lo siento extraño, lo siento ajeno. Bien. Y entonces, cuando surge ese reconocimiento del otro, es que de pronto uno toma conciencia del nosotros. Digamos, el nosotros se erige cuando uno dice, no, ese es un otro. Entonces quiere decir que yo me siento parte de otro, me identifico con otro, con un grupo diverso a eso que veo enfrente. Y bueno, surge esta idea de la alteridad, ¿no? La alteridad como la otredad. Y esto también implica, y acá lo que va a desarrollar fuertemente Chirighini, es que la construcción del nosotros y del otro siempre implica muchas cuestiones, entre ellas cuestiones de poder, pero también cuestiones históricas, ¿bien? Y de cómo se van desarrollando eh, los procesos identitarios, ¿no? Entonces, nada, es importante en en este apartado tener presente cómo este otro, la concepción del nosotros y del otro, y cómo eso también se refleja en la cultura, ¿no? Da un ejemplo de Levi-Strauss que plantea, ¿no? O sea, en un momento, por un lado, cuando los españoles europeos arribaron a América, se preguntaban por el alma de los pueblos originarios, eran personas o eran solo animales, pero mientras tanto también los pueblos originarios ahogaban blancos, dice, para ver si sus cadáveres morían, se pudrían o si eran gente inmortal. Entonces, o sea, como esta cuestión, ¿no? O sea, ambas culturas también tenían sus cuestiones de vinculación con el otro y de descubrimiento del otro, ¿no? O sea, la otredad o el nosotros siempre va a estar presente en estas cuestiones, ¿no? Y no es que hay un solo nosotros y demás. Bueno, después habla de diferentes rituales y formas de esa construcción del nosotros y cómo se van construyendo ciertas fronteras que va a retomar después en esta cuestión de, bueno, hasta acá somos nosotros, ¿no? Los cantos de la cancha de fútbol, cómo se identifican con un club, un grupo de personas y en esos cantos hacen alarde de esa identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a hablar es interesante aquí en el desarrollo de la homogeneidades o la ficción simplificadora. Habla de esto, ¿no? Que cuando se construye la otredad, muchas veces, desde estas miradas más esencialistas, ¿no? De este es el otro y estas son las características, lo que se hace desde las estructuras de poder o de ciertos espacios hegemónicos es homogeneizar al otro. Bien. Nosotros decimos los pueblos originarios. Bueno, los pueblos originarios son sumamente diversos, con culturas sumamente diversas también. No es que, digamos, pensemos que cada pueblo originario, antes de que llegue la evangelización y la colonización a América, tenía su sistema de creencias, su sistema de enseñanza, su sistema de subsistencia, su sistema de casa. Cada uno tenía sus formas, ¿no? O sea, bueno, los pueblos originarios, los indios, ¿no? Entonces, muchas veces la construcción de la otredad termina simplificando, ¿no? Lo que en realidad es mucho más complejo y homogeneizando. De como decir, no sé, digamos, oleadas inmigratorias importantes, como decir, acá habla de los coreanos en Buenos Aires, ¿no? Los coreanos, bueno, los coreanos son una infinidad. Entre ellos tendrán sus líos, ¿no? O sea, pero para nosotros son todos iguales, como dijo nuestra canciller, ¿no? Nuestra ministra de Exterior. Entonces, no, los chinos, ese otro chino, pero los chinos los homogeneizamos en, no, supermercado, tal cosa, no, pero tienen un montón de cuestiones vinculares, también de cuestiones culturales entre los mismos grupos, del vínculo entre hombre y mujer, que los diferencian, son diversos los chinos entre sí. Es como también, no sé, supongo que en Asia dirán los
occidentales, no sé cómo dirán. Pero, entonces, muchas veces la construcción de la otredad termina homogeneizando, termina simplificando lo que en realidad implica algo mucho más profundo, que que, es que cada grupo cultural y cada identidad cultural tiene sus manifestaciones diversas, ¿no? Eh, lo que también se plantea es que muchas veces la búsqueda de poner énfasis en la diferencia, en lo que me diferencia del otro para definirme a uno mismo, bueno, en realidad es una forma de esconder también muchas formas, a veces cuestiones de discriminación, cuestiones de fortalecer la distancia con un grupo social para sentirse uno, un determinado grupo, eh, más afirmado, ¿no? Más afirmado. Entonces, eso también es cuando nosotros, digamos, decimos, no sé, los brasileros, los bolivianos, o sea, a veces ni descubrimos que podemos ser nosotros, pero en todo caso también hay una simplificación que lo que busca es marcar una diferencia, ¿bien? Marcar una diferencia para reafirmarse uno en su propia identidad. Y eso muchas veces acontece no justamente desde las propias integrantes de una cultura, una sociedad, sino que generalmente a veces pasa desde ciertas hegemonías que le interesan construir unos otros con determinadas características, diferenciándonos de ese otro eh, al que consideran que hay que oponerse de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que va hacia ahora para empezar a aparecer habla de las identidades múltiples, y esto es muy sencillo de comprender, ¿no? O sea, ninguna persona es solo esto, ¿no? Todos estamos atravesados por pertenencias múltiples. Pertenecemos a diferentes colectivos, a diferentes espacios que de alguna manera nos otorgan diferentes identidades, ¿no? Lo que muchas veces se trabaja ahora, sobre todo, no en general, ¿no? Pero el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, hay personas que en esta cuestión de la desigualdad no son mujer, pobre, homosexual, inmigrante, interseccionalidad. Todos los problemas de un habitante, un ciudadano, ¿no? O sea, digo problemas porque es así como la sociedad, ni ser mujer, ni ser inmigrante, ni ser homosexual, ni se me acuerdo y pobre, está mal, ni tendría que ser algo que estuviese mal, pero en nuestra sociedad eso genera dificultades para ejercer la ciudadanía, ¿no? Entonces se llama interseccionalidad. Bueno, a pesar de que el concepto de interseccionalidad está muy centrado muchas veces en cuestiones vinculadas a la desigualdad y la discriminación, es más o menos lo que habla de las identidades múltiples. Cada uno de nosotros está intersectado por diferentes identidades, ¿no? Uno puede ser, no sé, enfermero, docente, empresario, pero también es padre, pero también es hijo, pero también es compañero del equipo de fútbol o perteneciente a tal club, o también se identifica como parte de un pueblo originario, etcétera, etcétera. Entonces va a hablar un poco de estas identidades múltiples, hacer una referencia. Y otra referencia a la cuestión de la identidad cuando la identidad se convierte en algo negativo. O sea, ¿en qué sentido? En que tener una identidad puede generar, por ejemplo, estar marcado, ¿no? Estar estigmatizado, o incluso hasta la necesidad de esconder esa identidad para poder digamos, circular en una ciudad, para no sentirse discriminado, para no sentirse atacado. Entonces, hay muchísimos casos donde la identidad deviene en algo negativo. Bueno, aquí ponen algunos ejemplos, ¿no? Vinculados a los judíos o también creo que a los musulmanes y demás. Entonces, la identidad puede ser múltiple, puede convertirse en algo negativo, o alguna de nuestras identidades puede ser convertida en algo negativo. Pensemos, por ejemplo, década del 90 todavía, década 80-90, ser gay era algo que, o ser homosexual, era una identidad, por eso se habla de salir del closet, ¿no? O sea, mi identidad sexual, uno la escondía. La propia identidad sexual porque por miedo a la discriminación, por miedo a que ser marcado, por miedo a perder trabajo, por miedo a no ser convocado a un trabajo, por miedo a que la gente no se sienta al lado de uno. Entonces esa identidad, yo soy o yo me siento parte de este movimiento o tengo esta identidad sexual, lo que fuese, y la tengo que esconder.
Bueno, y ahora después lo que va a hablar, va a desarrollar es la cuestión del concepto de identidad étnica, que también se apoya en cualquier tipo también de esto de construcción de la identidad. Va a hablar de las perspectivas objetivista y subjetivista, que las dos tienen alguna dificultad, ¿no? La perspectiva objetivista era esencialista sustancialista, ¿no? Como que hablábamos hoy, ¿no? Esta cuestión de pensar que una identidad se asocia a ciertos rasgos culturales, en este caso pues estamos hablando de la cuestión étnica, pero a ciertos rasgos culturales, a ciertas formas, y esas se perduran en el tiempo, porque son la esencia de esto. Entonces, cuando un grupo ya no posee esos rasgos, entonces se perdió la identidad. Bueno, no es así, vamos a ver después, porque la identidad es dinámica, ¿no? Ningún grupo eh, se mantiene igual en lo largo de la historia. Acá el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es de la cultura japonesa. Pensar que los japoneses son todos samurái, toman el té, está lleno de geishas y son una cultura sabia, milenaria, una cosa así, es olvidarse de que tienen grandes empresas automotrices, que tienen música, que desarrollan ellos mismos industria musical, o sea, es olvidarse de que esa cultura es otra cosa también, ¿no? Entonces, no podemos pensar que la identidad de Japón es solamente lo que vemos en las películas eh, estadounidenses, ¿no? Y que nos construyen esa cultura milenaria. También está todo lo otro, ¿no? De potencia mundial y demás cuestiones. Entonces, la construcción objetivista de la identidad cultural es una construcción que realmente viene de estructuras de poder donde se necesita como caricaturizar de alguna manera, darle forma a un otro para ver qué hago con ese objeto, con ese otro, ¿no? Si me alejo o lo convierto en algo exótico para que ser consumido por la industria cultural. Eh, bueno, esta cuestión es muy interesante tenerlo presente. Y del otro lado, la versión subjetivista, que es una versión que puede ser muy actual también, es la versión de que la identidad es un sentimiento de autoidentificación, ¿no? De cómo uno se autopercibe y de pertenencia a un grupo. Me autopercibo mapuche. Entonces me voy a una comunidad, me van a patada en el traste capaz, pero me voy a vivir, o sea, me autopercibo. ¿Cómo autopercibo? El problema de las autopercepciones eh, es que no tienen en cuenta eh, la historicidad, ¿no? de las identidades. Eh, cómo se ha participado a lo largo del tiempo en un grupo, ¿no? O sea, no es que uno se autopercibe y listo. O sea, se está dejando el carácter totalmente subjetivo, se olvida de que la construcción de la identidad tiene un valor colectivo y no es una cuestión individual únicamente. Bien, lo va a decir acá, fíjense cómo dice. Este enfoque tiene virtud de dar cuenta del carácter dinámico y variable, o sea, es verdad, este enfoque, el subjetivista, nos dice, che, mira, es dinámica la cuestión de la identidad, no se queda en el tiempo, buenísimo, pero, va a decir, acentúa el carácter efímero temporal, o sea, ¿qué quiere decir? No, hoy me siento mapuche, mañana me siento estadounidense, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Entonces, no, ojo, la identidad es una construcción que va en el tiempo, no tiene un carácter tan efímero y temporal, ¿bien? Y por otro lado, el problema es que los procesos, la identidad se construye dentro de procesos sociales, socioculturales y no solo cuestiones individuales. No, esto es distinto a cuando alguien empieza un proceso de identificación con un determinado pueblo originario, por ejemplo, que son procesos que se han ido haciendo en el último tiempo, cuando empieza a recuperar su historia, descubre que su bisabuelo pertenecía a tal pueblo originario y quiere recuperar, o sus mismos padres, ¿no? Piensen que también en identidad negativa o negativizada, negativizada, lo que hay que pensar es que, por ejemplo, muchas personas, apellido Nahuelcheo, bien, buenísimo. Pero, mira, ¿sabés a qué comunidad mapuche perteneces? No, no, yo no soy mapuche. ¿Te llaman abuelcheo? No, no, pero. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento se negó la identidad y la pertenencia a determinado pueblo y eso después se, se- se volatilizó y entonces llegamos al nahuelcheo en el siglo XXI que ni enterado de que debe tener alguna raigambre en algún pueblo o en alguna comunidad LOF mapuche. Ahora, ese nahuelcheo le dicen esto y dice, che, entonces, ¿qué onda? Yo podría recuperar mi identidad. Bueno, eso es distinto a esta autopercepción de la que habla Chiriquí, ¿no?
porque también está bueno entenderlo, ¿no? O sea, una cosa es descubrir que uno tiene una identidad que le fue negada. Ojo, no vamos a enojarnos con nadie que tenga un apellido mapuche y no se reconozca como tal, pero una identidad negada que uno busca recuperar. Y otra cosa es que uno está viendo la tele y dice, ay, me recopó la propuesta de este pueblo diaguita, me voy a hacer diaguita. O sea, me autopercibo, me voy a la sierra de Córdoba a encontrarme con, no, amo los ovnis, me siento identificada con los ovnis. O sea, esas autopercepciones son a veces, hasta incluso muchas veces, caprichosas, no son del todo pensadas y no son dentro de un proceso que implica la identidad. No quiere decir que haya personas que, bueno, también tengan esas opciones y sean serias esas opciones, ¿no? Capaz me estoy buscando unos par de enemigos con lo que estoy diciendo. Bueno, perspectiva relacional y dinámica de la identidad étnica. Esta es el modelo que nos presenta, o que de pronto Chiriguini dice, bueno, desde acá nosotros vamos a entender la construcción de la identidad. Entonces plantea que, a diferencia de los enfoques que anteriormente había planteado, la propuesta es de que la identidad se construye de forma relacional y por lo tanto requiere de un otro a partir del cual pueda afirmar su diferencia. O sea, esta cuestión implica un contacto, no se aísla el nosotros. Yo no me encierro en nosotros y pongo eso. No, no, no. Hay un contacto con el otro, descubro cuáles son mis características. Esa es la relación que establezco. No solo relación también con el nosotros, ¿no? Sino también una relación con la otredad. También la relación con la otredad. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Son las situaciones de contacto las que llevan a subrayar las diferencias y marcar las identidades. Y fíjense que en este sentido va a hablar de las fronteras. Va a hablar de las fronteras. Va a hablar de aquellos elementos que se levantan, ¿no? Justamente para dar cuenta de ese nosotros. A veces esos son simbólicas, esa frontera, a veces tienen cierta territorialidad. Entonces va a ser el ejemplo del muro de Berlín u otro. Pero ¿qué significa esta frontera? Bueno, las fronteras también hay que entenderlas que en ese nosotros, como el aspecto relacional y de contacto es dinámico, bueno, esa frontera que construye mi nosotros, mi identidad, bueno, de alguna manera hay que entenderla como una demarcación social que puede ser más o menos permanente, pero también una situación social puede implicar el desplazamiento de esas fronteras, ¿no? Lo que hasta hoy nosotros entendíamos como una identidad determinada y nos diferenciaba de esto otro, en el tiempo, bueno, por ejemplo, eh, hoy se habla de la identidad mapuche-tehuelche, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son dos pueblos, dos culturas que han ido caminando en estos últimos tiempos, sobre todo, juntos para construir ese nosotros, ¿no? Y demarcarlo, ¿no? Con algunas características y demás. Pero así también puede haber con otras de las tantas identidades con las que nosotros vamos construyendo, ¿no? Y construimos la otredad y construimos el nosotros. Pero lo importante aquí es que mm, lo que se piensa en esta perspectiva relacional es que no se niega el carácter histórico, sociocultural de la construcción de la identidad y sobre todo también el reconocer que en esa construcción hay una otredad, hay un otro. Pero bueno, y acá hace un llamado de atención, ¿no? Que sin embargo en esa construcción y ese vínculo con el otro hay que reconocer relaciones de poder, de explotación. Eso es importante porque muchas veces, bueno, ¿en qué condiciones se puede construir ciertas identidades, ¿no? Cuando un pueblo o una cultura, por ejemplo, es exterminada o está constantemente eh, puesta a prueba por sectores de poder. Entonces, es muy importante en este sentido, bueno, por eso parece que el texto se plantea que lo que dice Ulf Hanners, que muchas veces esas fronteras se pueden convertir en instrumentos de exclusión y demonización, ¿no? Como que son sustitutos al racismo. O sea, algunos pueblos marcan sus límites en lo que piensan, en cómo ven, y bueno, pero miren tal esto, y se los demoniza. Entonces, hay que también ver cómo las estructuras de poder y la hegemonía juegan un rol importante dentro de esta perspectiva relacional. Para poder entender quiénes somos, necesitamos tener
estar dentro de esta dinámica social, comprender esta dinámica social. Y también entender de que nuestra identidad no es algo, de una vez para siempre construido, sino que por el contrario hay una dinámica social detrás muy importante. Bueno, un poco largo se hizo hoy el texto. Nos vamos con esta idea entonces, que en la construcción de la identidad, tener presente siempre este enfoque relacional. No hay identidades esenciales, digamos, de una mirada esencialista, esenciales. Sobre todo esta cuestión tampoco podemos entender la identidad como algo estanco, estático, sino bueno, hay que entender este proceso. Bien, hay que entender la identidad dentro de procesos sociales culturales que implican una historia, pero una dinámica en la historia que nos impide pensar que las identidades quedan estancadas en el pasado y se tienen que reproducir eternamente del mismo modo. Y eso no solo pasa a nivel cultural, sino lo podemos pensar a nivel profesional. No sé qué es ser docente. No, la misma identidad no es hoy que hace 100 años, lo mismo que ser enfermero, que ser doctor. O sea, las identidades son relacionales y hay que entenderlas en un contexto y en el contacto con el otro. Pero ese otro no estamos hablando de cuestiones individuales, sino a nivel ya colectivo. Las identidades son construidas colectiva y socialmente. Bueno, en ese sentido podemos pensar, ¿no?, cómo estamos o cómo nos sentimos en la construcción de nosotros y en qué sentidos también vamos construyendo la otredad y qué capacidad de contacto y relación tenemos para que nuestra identidad tenga una dinámica que cada vez nos encuentre con nuestras manifestaciones culturales propias, pero sin necesidad de estar distanciado de lo. Quiero que pensemos la pregunta.